Dice así la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3. Vamos a leer del 3 en adelante hasta el versículo 16. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y usted dirá, bueno, pero es que una viuda obviamente es viuda porque se le murió el marido, pues se le murió el esposo, entonces obviamente es viuda. ¿Cómo es que puede haber una viuda que son y que otras que no son tan viudas nada? Bueno, es porque vamos a considerar también mujeres, estamos hablando de mujeres, aquellas mujeres que obviamente han enviudado porque han perdido su esposo, han perdido su marido, y también aquellas que han quedado solas, ya sea también por abandono, por un rompimiento de hogar, etc. Vamos a tomar en cuenta este espectro. Y también cómo es que unas sí lo son o no son. Bueno, porque también ante los ojos de Dios, para lo que aplica en el marco de la iglesia hay algunos requisitos que también vamos a analizar. Honrar a las viudas que en verdad lo son, nos está diciendo una palabra clave aquí. Honrar. ¿A cuáles viudas? Lo vamos a ver más a continuación, pero tenemos que estar claros en que vamos a honrar a las viudas, las que en verdad lo son, las que aplican según el pasaje que lo vamos a ver. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entramos también en otro marco, vamos a tocar algo importante. Ayuda financiera. El honrar a las viudas aquí se trata de su mantenimiento. No nos desviemos. Yo las trato muy bien, les doy mucho cariño, pero cuando llega la hora de la hora que tienen necesidades las viudas, como me acuerdo que los fariseos tenían una regla que se habían autoinventado y que, lo siento mamá, lo siento papá, porque con lo que puedo honrarte es realmente lo que necesito para dar mis diezmos a la iglesia. No busques a la iglesia, no busques a Dios como excusa para no apoyar a tus padres. Y dirán los que son padres aquí en la congregación, gracias Señor que el pastor tocó este tema porque yo no sé qué voy a hacer en mi vejez. Bueno, no te preocupes, tenemos gracias a Dios jóvenes que están creciendo en la fe, los cuales nos van a apoyar cuando ya estemos ancianos. Es importante de que todos los jóvenes que estén aquí sepamos que tenemos que ayudar económicamente a nuestros padres. No pastor, pero él se la buscó, él tomó decisiones malas en su vida, hizo malas inversiones y mi viejo, bueno, allá está pasando sus últimos días en un cuchitril. Honra a tu padre y a tu madre. Y como lo estamos viendo aquí, financieramente, económicamente, ¿cómo vas a permitir que tu padre se coma un cable? ¿Cómo vas a permitir que pase trabajo si tú tienes la posibilidad de ayudarlo? Hónralo con tus bienes. La semana pasada fue honra al pastor con tus bienes materiales. Ahora honra a las viudas, ¿ok? Y los hijos o nietos, no mamá, pero ese es tu papá, no es el mío. Yo te voy a honrar a ti cuando llegue el momento. Tú honra a tu papá. A los nietos también. Ayuden a sus abuelos económicamente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto, pastor? Ahí está la respuesta en la Biblia. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y se acabó. Sin negociaciones. Porque Dios lo dice así, esto es lo que le agrada a Él. Y lo que le agrada a Él es lo que nosotros hacemos como iglesia. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, empiezan parte de las cualidades de las verdaderas viudas. Más adelante vamos a ver más cualidades de las que también son verdaderas viudas. Y también vamos a ver las características de aquellas que no debemos considerar como viudas. Ojo, como iglesia debemos tener empatía con las necesidades de los demás. Eso siempre nos ha caracterizado como iglesia. Lo aprendemos en las lecciones de las ofrendas. Sí, también las ofrendas sirven para ayudar a las necesidades de las personas. Y vamos a ver una muy buena lista de características de aquellas personas que como iglesia
deben ser consideradas para ser ayudadas. Tenemos que ser sobrios sobre este asunto. No somos una ONG, no somos un organismo de beneficencia. Aquí lo principal que debemos trabajar para el Señor es en la gran comisión. El traslado del alma del reino del diablo al reino de Dios de cada una de las personas que no han conocido a Cristo y la edificación de las almas de los creyentes. A partir de ahí, todo lo que hagamos puede ser carnada, puede ser alguna metodología de mostrar el amor de Dios por medio de las obras. ¿Ok? Y asimismo, por medio de las obras, resulta que es una de las cosas que el Señor nos ha dado la capacidad bíblica para entender, aunque no tener un conocimiento pleno, quién realmente es creyente y quién no. Por sus frutos los conocerás. Por sus frutos los conocerás. De que una vez que uno tiene un comienzo en Cristo, nace de nuevo, también refleja el carácter cristiano. Por lo tanto, las viudas que sí aplican como viudas tienen que reflejar el carácter cristiano. Las personas que apoyemos como iglesia con nuestras ofrendas también deben ser personas que tengan un muy buen testimonio, porque aquí estamos realmente como embajadores de Cristo, no embajadores del mundo. Continuamos. Dice: mas la que en verdad es viuda, versículo 5, y ha quedado sola, espera en Dios, vive para Dios, está entregada a Dios, lleva una vida santa, apartada para Dios, y es diligente en súplicas y oraciones de día y de noche. Esta persona está completamente entregada a su vida, a su relación con el Señor y en el servicio en la congregación. Y esta persona espera que se le apoye, se le ayude, tiene necesidades, pero aquí no se le ve. Yo le conté el testimonio la semana pasada, que alguna vez me acerqué al que fue entonces mi pastor y le dije: pastor, ¿qué hago? Y me sacó Romanos 12, me dijo: preséntate, ven, preséntate. Al tiempo de Dios, Él te va a usar. Así como, y se los ilustré como la java, ¿no? Como la saeta en la java. Ponte en la java de Dios. Es más, creo que hasta hice un TikTok con ese extracto de pedacito de mensaje relacionado a ponte en la java de Dios. Al tiempo de Dios Él te va a usar, pero tienes que estar aquí. Nunca se te ve la cara, pero cuando te apareces: pastor, es que necesito, es que me hace falta, es que no sé qué. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu testimonio? ¿Dónde está tu demostración del servicio al Señor? ¿Participas por lo menos en las reuniones de oración de las damas de los martes y jueves? Ni siquiera sabía que había eso. Porque no viste los anuncios del domingo, ¿verdad? Bueno, así pasa. Entonces, esta viuda que sí aplica para que se le ayude, es una viuda que está apartada para las cosas del Señor. Dice: pero la que se entrega a los placeres, o sea, una viuda mundana, viviendo, está muerta. O sea, anda en los caminos del diablo, anda en el mundo, anda como zombie. Recuerdan que lo he ilustrado antes, ¿no? Que hemos aprendido que nuestros delitos y pecados están crucificados en la cruz de Jesucristo. Jesucristo ha roto nuestras cadenas del mundo, del pecado. Pero hay cristianos que hacen de que se sueltan de Cristo, que ese viejo hombre murió, está muerto el viejo hombre. Y Él se levanta ese muerto viviente y anda por ahí como zombie espiritual. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Aquí está Pablo hablando con el pastor de pastores Timoteo. Estas cosas aplican para, primero, los jóvenes que aprendan a mantener a sus madres viudas. Esto aplica para los jóvenes para que también mantengan a sus abuelitas. Esto aplica también para las viudas para que aprendan a cómo comportarse delante de Dios, no andando en placeres terrenales, no andar en pasiones juveniles. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este versículo normalmente es utilizado para hablar de los padres,
de los esposos, de las cabezas de hogar, para señalar de que nosotros como esposos tenemos que proveer el sustento para nuestros hogares. Ahora, entonces el contexto era las viudas. Hermano, mantenga su hogar, no se haga loco. Pero lo mismo aplica para las viudas. Cada uno tiene que aprender a mantener a sus familiares necesitados. El familiar tiene necesidades, apoya, susténtalo. Agarra, haz una reunión con tus hermanos. Mira, papá está mal, mamá está mal. Es más, de hecho, esa es una de las preguntas que es para ustedes como congregación. ¿A qué otro escenario aparte de una viuda usted considera que aplica este pasaje? Tenemos que unirnos, hacer las fuerzas para que nuestro familiar, que fue nuestro apoyo, nuestra guía, nuestro mentor en nuestra infancia, nuestra juventud, aquel que nos trajo a la vida, también reciba ese apoyo de nuestra parte. Si la semana pasada estábamos hablando de que el pastor debe ser sustentado por sus ovejas y que no pongamos bozal al buey que trilla, ¿será posible que la mamá pueda considerar que en su chorreteada de hijos también tenga la oportunidad de ser sustentada en su vejez? Bueno, más que considerarlo, es una realidad. Así debe pasar. Así se debe hacer entre los cristianos. Dice, versículo 9, sea puesta en la lista, entonces hay una lista, póngala en la lista, piense, primera que se menciona este asunto, póngala en la lista. Versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años. Aquí tenemos también algo. 60 años, ok. Esto no tiene que ver con tu carnet de jubilación, tiene que ver con un principio bíblico. Y esto basado en que es posible que hayan edades de las mujeres, de las viudas, en que sea una edad productiva y una edad en la que definitivamente ya no puedes producir, ya te cuesta más sustentar tu vida, porque no se descarta el hecho de que, conforme a Proverbios, una mujer virtuosa también da fruto con la labor de sus manos. Conocemos muchos casos, muchos testimonios de señoras ancianitas que hasta sus 90 y pico de años todavía estaban produciendo. Ojo, ya sea para el sustento diariamente o para la parte espiritual también. Gran ejemplo tenemos en nuestras hermanas Sara y Edel, que hasta lo último, Edel dejó un par de libros pendientes por terminar, y eran temas de salud y temas de vejez. Pero hasta lo último estaban ahí, dándole duro en esta batalla espiritual, sirviendo al Señor. Entonces, a las menores de 60, no las tomes en cuenta, porque todavía están en edad de producir. Dice, que haya sido esposa de un solo marido. Que haya sido, no que haya pasado de mano en mano, de varios maridos, y que haya tenido una vida loca, y que haya... etcétera. No, espérate, ese es un mal testimonio. Hiciste desastres con tu vida y entonces, pastor, ya tengo 61 días. Ok, bueno, no te puedo apuntar en la lista, como lo vemos aquí en el pasaje. Entonces debes guardarte. Que tenga testimonio de buenas obras. Ay, pastor, si usted viera que a esa señora en el barrio le dicen pan del pueblo. Bien, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Observen que la lista es importante para saber determinar ese buen testimonio. No es relativo conforme a nuestros sentimientos. Aquí está. Usted quiere ser una viuda que quiere entrar en la lista, empiece a sembrar. Aquí está todos los requisitos de las viudas que deben ser tomadas en cuenta para ser ayudadas en la iglesia. ¿Se le va a ayudar? Sí. Pero aquí están los requisitos. Presta atención, tome nota. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, entonces aquí viene un contexto, la lascivia, ¿verdad? Y aquí viene el desorden sexual.
impulsadas por su deseo, se rebelan contra Cristo. Y esto se los digo, se lo hago énfasis porque la frase que viene, quieren casarse, puede sonar contradictorio a lo que va a venir a continuación. Pero tenemos algo claro. 1, impulsadas por sus deseos, las jovencitas, por supuesto. Y 2, se rebelan contra Cristo. Como tal, entonces quieren andar en este tipo de matrimonio. Dice, quieren casarse, pero seguramente es un matrimonio que no es bendecido por Dios, por las dos características previas a su comportamiento, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ahí está, listo. Y también aprenden a ser ociosas. Esto corta en dos direcciones. No sea usted ni vida ajena ni bochinchosa y no permita que las hermanas, ni los hermanos, porque también los hay, que los hermanos vida ajenos y bochinchosos se acerquen a usted. Usted no se deje contaminar, anda con tu bochinche a otro lado. Dice, y también aprenden a ser ociosas, no tienen nada que hacer, no tienen oficios a qué se dedican, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Ahí está. No se preste para eso, hermano. No se preste para eso. De hecho, hay principios bíblicos muy claros de que si algún hermano tiene un problema con otro hermano, tiene que atender ese asunto entre ellos dos y solitos. También, esos hermanitos que, ay, el hermano Junior me miró mal. Y la misma cara, pues, yo que no, ni se ha dado ni cuenta. Y ya yo regué por toda la iglesia de que es que el hermano Junior me miró mal y tú le metes la salsa, ¿verdad? Tú le metes sazón a ese asunto, la cizaña. Me miró mal y me odia. Nunca me ha invitado a su casa. ¿Tú has ido a la casa de hermano Junior? Sí. Y yo no. Yo sé que hermano me la tiene velada. Y ahí van los bochinches. Y ahí hay divisiones de iglesias. Como el hermano Nico me enseñó algo. En los detalles está el diablo. Hermano, no se preste para eso. Tiene que haber testigos sobre cualquier tipo de acusación, sobre cualquier bochinche. Mejor resuelva el problema con la persona y a mí manténgame apartado de eso. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Aquí entonces vamos en buena lid. Enviudaste, bueno, vamos a restaurar esa vida. No es aquel matrimonio basado en la lascivia y en la rebeldía en contra de Jesucristo. Vamos a hacer las cosas conforme al Señor. Joven, enviudaste, eso pasa. No quieres casarte, esto es una obligación tampoco. ¿De acuerdo? Ay, no es que ahora tengo que casarme porque el pastor dijo que había que casarse. Espérate. No. Digo, no todos tienen don de continencia y se da la oportunidad, pues. Críen hijos. Gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, que no se pueda hablar nada malo de usted. De hecho, más arriba habla acerca de ser irreprensibles a las viudas que se toman en cuenta, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Suena duro? Lo es. ¿Lo dijo el pastor? No, lo dijo Dios. Algunas mujeres se van en pos de Satanás. No quiero sonar progre, pero hombres también se van en pos de Satanás. Y por último, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, entonces vamos a volver a ese principio para que a todos nos dé como una teja en la cabeza. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y que no sea grabada a la iglesia. Que la iglesia no sea el que tenga que sustentar la vida de esa viuda, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, sí, la iglesia está obligada a ayudar, pero bajo algunos principios, preceptos aclarados. Ahora, Dios tiene cuidado de las viudas, por supuesto. Tenemos pasajes en la Escritura muy claros donde la necesidad de que la iglesia se entregue a apoyar
a los necesitados. Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Usted se jacta de ser religioso. Ok, practique esto. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tome nota. Adicional, lo mencioné la semana pasada. Mi función bíblica delante de los ojos de Dios no es ser padrecito, párroco de pueblo. Tengo funciones claras como pastor. Y nosotros como iglesia tenemos funciones claras de iglesia. También lo dije al principio de esta predicación. No somos una ONG. No somos una organización sin fines de lucro. Y el dinero que aquí se recoge de las ofrendas es un dinero que, entiéndalo espiritualmente, es del Señor y tenemos que administrar las cosas del Señor sabiamente. No es para estar regalando, no somos Cheyo Galvez, ni esta es una campaña política tampoco. Esto es para agradar al Señor. Y hubo un asunto ahí, y sí hay que prestarle atención a las necesidades de las viudas. Hechos 6.1 el pasaje, donde se escogen a los diáconos. Hay funciones que el pastor no debe distraerse. La iglesia no debe distraerse tampoco de los propósitos principales que tiene como iglesia. 6.1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo una situación, hubo una queja. A la manera de Dios se resolvió la queja. Se escogió diáconos y se atendió a las viudas. Entonces, a las viudas hay que atenderlas. Pero las funciones de los líderes de la iglesia tienen que estar enfocadas en qué. Dicen los apóstoles en el versículo 2. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, eso me distrae. Tengo que dedicarme a predicar la palabra de Dios, a edificar, a ser discípulos. Y estos asuntos, vamos entonces a nombrar otros obreros que se encarguen de eso. Pero hay que encargarse, ¿eh? No es para menospreciar, hay que encargarse. He preparado para ustedes un resumen bastante rápido de algunos principios entonces que hemos leído ya y lo hemos conversado. Eso sí, enfoquémonos en que debemos ser empáticos con la necesidad de los demás. Eso es un principio bíblico. Honra a las viudas. ¿Qué viudas? Las de la lista. Los paréntesis indican el versículo en donde se encuentra el principio bíblico al respecto. ¿Qué viudas debemos honrar? Las de la lista, las que en verdad lo son. Es que no todas son consideradas viudas entonces. Honra a las viudas que de verdad lo son. No todas las viudas aplican. ¿Estamos claros? No todas las viudas aplican. ¿Qué viudas no aplican? Las menores de 60. Las que se han revelado a Cristo. Las que andan en desórdenes sexuales y quieren andar casándose. Quebrantan su primera fe. Las ociosas y chismosas y metiches y las apartadas para Satanás. No aplican. Y están los versículos. Ay, ese pastor sí es duro. Yo oré primero para que el Señor me dijera que compartiera la congregación. Son las cosas mías. La verdadera viuda. ¿Cuál es la verdadera viuda? Aquí es donde tiene que apuntarse. Un checklist. Ha quedado sola. O sola, sin hijos y nietos. Porque hasta los hijos, los nietos tienen que encargarse de proveer para sus viudas. La que espera en Dios. Está llevando una vida completamente apartada para Dios. Diligente en súplicas y oraciones día y noche. No menor de 60, o sea que es mayor de 60. Esposa de un solo marido. Buen testimonio de buenas obras. Ha criado hijos. Ha practicado la hospitalidad. Lavado los pies de los santos. Ha servido en la iglesia. Socorrido a los afligidos. Practicado toda buena obra, un poco repetido, ¿no? Recomendaciones para las viudas jóvenes. Cásese, críe hijos, gobierne bien su casa y dé buen testimonio.
Los hijos y los nietos tienen que ser piadosos y deben recompensar a sus padres. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esto es bueno y agradable para Dios. Son irreprensibles si proveen para su casa. Si proveen para su casa sus viudas, entonces esto los hace irreprensibles. Y literalmente el versículo dice, mantengan a sus viudas. Acciones a tomar, honra a las viudas. Hermanos, el mejor ejemplo de servicio es nuestro Señor Jesucristo, el cual hizo milagros, el cual caminó, se desplegó Judea, Samaria, etcétera, Jerusalén, sirviendo al prójimo. Seamos empáticos, sirvamos al prójimo, sirvamos a las necesidades, pero además estemos sobrios para saber que Dios nos da indicaciones de cómo hacerlo.